Muy buenas noches, es un placer acompañarles de nuevo en una ocasión más, esperando que las bendiciones del Señor estén con todos. En esta ocasión nos corresponde estudiar el tema titulado La posición oficial de la Iglesia Católica respecto a la Biblia. La posición de la Iglesia Católica respecto a la Biblia. Este estudio hace las veces de segunda parte de la serie que iniciamos hace algún tiempo atrás titulada ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia? Recuerden que el primer tema que tuvimos en esa serie tenía que ver con las tres características básicas, fundamentales para identificar a la verdadera iglesia. A manera de síntesis, esa iglesia tendrá a Jesucristo como único medio de salvación. El único método de salvación. 2, esa iglesia acepta las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, como la única regla de fe y práctica para el cristiano. Y 3, esa iglesia estará basada para la vida del creyente en los 10 mandamientos, la ley de Dios. En la última ocasión que tratamos este tema, estuvimos viendo un poco acerca de la primera pista, Cristo como único medio de salvación, aplicado a la Iglesia Católica, que es con la que estamos empezando. En esta segunda ocasión estaremos aplicándole la segunda regla a esta misma iglesia, que es la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano. Cumple la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con esta característica: la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano. Es nuestro tema de hoy. Quisiéramos recordarles que por ser lunes hoy, y hemos escogido los días lunes para transmitir en vivo, entonces es posible que algunos de los que nos estén mirando en vivo, situación que no sucederá o no sucede en las otras exposiciones, nos envíe alguna pregunta, alguna participación en donde sea necesario contestarle directamente o en vivo también. Entonces esta situación hace un poquito distinta esta serie a las demás, o más bien la ocasión en la que transmitamos los lunes, el tema que estemos tratando en ese momento. Así que si usted también no lo sabía, cuando estamos transmitiendo los lunes por la noche, usted tiene la oportunidad de participar en vivo, con alguna pregunta, alguna intervención, alguna opinión, y en lo posible este servidor contestará también en vivo. Si no está a mi alcance la respuesta a la pregunta hecha, entonces tendrán que tenerme un poquito de paciencia, y en la próxima ocasión, el próximo lunes, entonces estaríamos trayéndoles la respuesta. Bien. Quisiera invitarles a buscar al Señor en oración para que nos guíe en este estudio como en todos los demás. Vamos a orar. Nuestro Padre, amado y bondadoso Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de meditar una vez más en tus cosas, en tu palabra. Pedimos tu dirección, la guía de tu Espíritu, de tal forma que lo que quieres que aprendamos hoy sea aprendido, grabado en nuestras mentes y utilizado sabiamente para nuestro crecimiento espiritual y el de aquellos con quienes nos relacionemos. Te invitamos a dirigirnos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos queridos, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica respecto a la Biblia? Acepta la Iglesia Católica, reconoce la Iglesia Católica Apostólica Romana, enseña la Iglesia Católica que la Biblia debe ser la única regla de fe y práctica para el cristiano. Cuando decimos la única regla, yo quisiera aclarar aquí que no significa
que la iglesia que acepte eso no permite a sus feligreses o no motiva o invita o instruye a sus feligreses a que estudien ningún otro libro, ningún otro material o se instruyan de alguna otra forma con algún otro material aparte de la Biblia. No, no significa eso, sino que la iglesia que acepta la Biblia como única regla de fe y práctica, cuando hablamos en estos términos, a lo que nos referimos es a que las bases fundamentales, o la base fundamental más bien, de toda doctrina y enseñanza de esa iglesia es la palabra de Dios, la Biblia. Por supuesto que diferentes instrucciones muy valiosas hay en muchos libros a través de los siglos, y es muy importante que todo estudioso de la Biblia acompañe con el estudio de la Biblia muchos otros materiales de otras fuentes muy valiosas, de personas que el Señor utilizó, aunque no necesariamente en la misma forma en la que utilizó a los apóstoles y profetas como inspirados, pero sí que los iluminó para que escribieran cosas que nos ayuden a entender la Biblia. Quisiera aclarar eso. Pero lo que estamos enfatizando aquí es que esta característica, la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano, cuando hablamos de esto a lo que nos referimos es a que el libro llamado la Biblia, las Sagradas Escrituras, son en esa iglesia que diga ser la verdadera iglesia, la única base, el único fundamento. Todas las enseñanzas de dicha entidad que se autoidentifica como verdadera iglesia tienen que provenir de la Biblia, tienen que basarse, fundamentarse, poder comprobarse todas y cada una de sus doctrinas en la Biblia. Bueno, esto aclarado, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica respecto a la Biblia? ¿Cumple la Iglesia Católica Apostólica Romana? Bueno, yo uso ese título porque es el que la Iglesia Católica se da, pero tengo un poquito de problema, debo confesarles, con la parte apostólica. Luego vamos a ver con el tiempo por qué. Pero es el que la Iglesia Católica se da y por ahora vamos a tomarlo así: Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica y romana no tengo ningún problema en aceptar eso, pero como apostólica hay algún que otro problema, pero no lo tocaremos hoy. ¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica respecto a la Biblia? Voy a limitarme en esta ocasión a leer declaraciones de autoridades reconocidas por el catolicismo como fuentes de autoridad que representan su posición oficial. Leo de el Cardenal Gibbons. Cardenal Gibbons dice así: una regla de fe y una guía competente para el cielo debe ser capaz de instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Las Escrituras solas no contienen todas las verdades que ha de creer el cristiano, ni encargan explícitamente todos sus deberes. Repito, palabras del Cardenal Gibbons: una regla de fe o una guía competente para el cielo debe ser capaz de instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Las Escrituras solas no contienen todas las verdades que ha de creer el cristiano, ni encargan explícitamente todos sus deberes. Santiago Gibbons, La fe de nuestros padres, edición página 89, edición 110, citado en Busca de la Verdad por María E. Walsh, en la página 27. Del mismo Cardenal Gibbons, en la misma obra citada, página 27, página 27. Dice el Cardenal Gibbons: por lo tanto, se debe concluir que las Escrituras solas, la Biblia, pues, por lo tanto, se debe concluir que las Escrituras solas no pueden ser una guía y una regla de fe suficiente. Puntos suspensivos. Porque no son en sí mismas claras y comprensibles.
ni aun en asuntos de mayor importancia, y porque no contienen todas las verdades necesarias para la salvación. La fe de nuestros padres, página 27. Dice entonces, en la página 90, citado en la misma obra ya mencionada, la página 27. Repito, porque esta declaración del cardenal Gibbons es de mucha importancia por algunos términos que involucra, que van a ayudarnos en nuestro estudio de hoy, a lo largo del estudio. Dice así: por lo tanto, se debe concluir que las escrituras solas no pueden ser una guía y una regla de fe suficiente, porque no son en sí mismas claras y comprensibles. Aquí nos está diciendo el cardenal Gibbons que la Biblia no es ni clara ni comprensible. Dice, ni aún en asuntos de mayor importancia, y porque no contienen todas las verdades necesarias para la salvación. La fe de nuestros padres, página 90. ¿Quién fue el cardenal Gibbons? ¿Por qué citarlo como una autoridad en el catolicismo? Porque algunos a veces opinan que sí, puede citarse declaraciones de algunos católicos, o cuando estemos analizando algunas otras entidades religiosas sucederá lo mismo. Algunos dicen, bueno, pero es lo que esa persona dijo, eso no representa la posición de la Iglesia. Veamos si el cardenal Gibbons representa o no la posición de la Iglesia católica en este caso. ¿Quién fue el cardenal Gibbons? James Gibbons. Nació el 23 de julio de 1834, muere el 24 de marzo de 1921. Estadounidense, cardenal de la Iglesia Católica Romana. Se desempeñó como obispo de Richmond entre 1872 y 1877 y como noveno arzobispo de Baltimore desde 1877 hasta su muerte en 1921. Ordenado al sacerdocio en 1861 por el arzobispo Francis Kennick y elevado al cardenalato en 1886. Entre otras funciones, asumió la de administrador apostólico de la diócesis de Richmond, Virginia, en enero de 1872. En 1876 publicó su más conocida obra, entre otras, La fe de nuestros padres. Esto pueden encontrarlo en cualquier información, enciclopedia católica, autobiográfica o biográfica. Más bien pueden encontrar en Wikipedia, Enciclopedia Libre, algunos datos más en relación a él. Otro autor católico representativo, oficial de la Iglesia Católica, Roberto Bellarmino. Él dice: todo cuanto es necesario para la salvación, la Escritura no lo contiene. Repito, de Roberto Bellarmino: todo cuanto es necesario para la salvación, la Escritura no lo contiene. Esto está en Bellarmine, de Verbum Dei, libro 4, capítulo 3, Concilio de Trento, cuarta sesión. Citado en Las Enseñanzas de Roma y la Palabra de Dios, traducción del francés, segunda edición, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, Estados Unidos de América, 1957, la página 9. Repito, esta cita viene de Bellarmine, de Verbum Dei, libro 4, capítulo 3, Concilio de Trento, cuarta sesión. Lo que dice: todo cuanto es necesario para la salvación, la Escritura no lo contiene. ¿Quién fue Roberto Bellarmino? Roberto Francisco Rómulo Bellarmino fue un arzobispo, inquisidor y cardenal de la Compañía de Jesús, que defendió la fe y la doctrina católica durante y después de la Reforma Protestante, por lo que fue llamado martillo de los herejes. Fue el encargado de dirigir los procesos inquisitoriales contra Giordano Bruno y Galileo Galilei, entre muchos otros.
Nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, en la región de Toxana, en el centro de Italia. Era sobrino del Papa Marcelo II. Desde niño se destacó por su gran inteligencia. En 1560 fue recibido en la Compañía de Jesús y en 1570 fue ordenado sacerdote en Gante, Bélgica. Enseñó teología, filosofía, matemática y astronomía. Escribió 2 catecismos y numerosas obras de apologética. Especialmente son notadas sus controversias en 4 volúmenes. El Papa Pablo V le pidió que fuera a Roma, donde se hizo cargo de la Biblioteca Vaticana. Murió en Roma el 17 de septiembre del año 1621. Es importante que tengan esta información para que sepan de quién es que estamos citando, qué tipo de autoridad era él en la Iglesia Católica. ¿Qué más escribió Roberto Bellarmino? Que la Santa Escritura es oscura. Esto pueden encontrarlo en Bellarmine de Verbum Dei, libro 3, capítulo 1. Citado en Las Enseñanzas de Roma y la Palabra de Dios, página 11. Repito, Bellarmine de Verbum Dei, libro 3, capítulo 1. Otra declaración de Bellarmino: no debe el pueblo leer la Santa Escritura. Esta declaración es importante porque en otra de las secciones que estaremos tocando un tema que tiene relación con esto, vamos a dar una especie de respuesta a un autor católico que ha escrito un libro donde él dice que calumnian a la Iglesia Católica los protestantes que enseñan que en algún momento la Iglesia Católica enseñó que no debe leerse la Biblia. Vamos a citar en su momento a ese autor y ya estamos empezando a darle respuesta a esto, si estos son calumnias del mundo protestante hacia el catolicismo o si es posición de la Iglesia, porque recuerden que una de las enseñanzas de la Iglesia Católica es que la Iglesia no cambia, sus enseñanzas son siempre las mismas. Y entonces dice Bellarmino: no debe el pueblo leer la Santa Escritura. Bellarmine de Verbum Dei, libro 2, capítulo 15. Bellarmine de Verbum Dei, libro 2, capítulo 15. Otra obra católica de la que quisiera citar, el Index Lib Prohibit, índice de libros prohibidos o índice de libros prohibidos. Lo que voy a leer está en Index Libros Prohibidos, Regula 4. Dice así. Esto requiere un poquito de explicación. Voy a leerles lo que en esta bula, en este documento que contiene la Bula Unigenitus, pone el número de las máximas falsas, escandalosas, heréticas y funestas. Entre esas bulas pone la siguiente, repito, en este índice de libros prohibidos se dice que una de las máximas falsas, una de las enseñanzas escandalosas, heréticas y funestas es la que sigue. La que dice que la lectura de las Santas Escrituras pertenece a todos y que la oscuridad que en ellas se encuentran no dispensa a los legos la obligación de leerlas. Repito, según este documento, es una enseñanza falsa, escandalosa, herética y funesta el decir, el expresar de cualquier forma que la lectura de las Santas Escrituras pertenece a todos, que por lo tanto debe ser leída por todos. Eso es una de las enseñanzas falsas, escandalosas, heréticas y funestas. Y el decir que la oscuridad que en ellas hay, en la Biblia, no exime a los legos, al pueblo, su obligación de leerla. En otras palabras, lo que dice este documento es que es herejía decir que puesto que la Biblia o que la oscuridad que hay en la Biblia
no exime al pueblo de leerla, porque lo que ellos enseñan, el catolicismo, en sus documentos oficiales es lo contrario, que porque la Biblia es oscura, eso exime al pueblo de leerla por su cuenta, porque si lo hace se va a confundir. Entonces, enseñar lo contrario es herejía, es enseñanza escandalosa y funesta. Otra vez Belarmino. Bellarmine de Verbum Dei, libro 3, capítulo 3, dice: la escritura no es el juez de las controversias, ni la regla entera de la fe. Repito, la escritura no es el juez de las controversias, ni la regla entera de la fe. Bellarmino de nuevo. Bellarmine, libro 4, capítulos 5 y 6. Concilio de Trento, sesión 4. Dice: es necesario seguir a Dios según la tradición de los antiguos. ¿Okay? Eso es base, fundamento en el catolicismo. Es necesario servir a Dios según la tradición de los antiguos. Otro autor católico, R.P. José de Harbe, de la Compañía de Jesús, jesuita. Sección número 21, entre lo que él viene citando en su obra. Dice así: no basta creer únicamente lo que se contiene en la Sagrada Escritura. Repito la pregunta, número 21. ¿No basta creer únicamente lo que se contiene en la Sagrada Escritura? Respuesta: no. Es necesario creer la tradición de la misma manera que creemos lo que se contiene en la Sagrada Escritura, porque también la tradición es revelada por Dios. 22. Según eso, ¿qué es lo que hemos de creer los cristianos? Respuesta: los cristianos hemos de creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe, hállese o no en la Sagrada Escritura. Esto es muy importante. La pregunta número 22 en la obra de este autor dice: según esto, ¿qué es lo que hemos de creer los cristianos? Los cristianos hemos de creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe, hállese o no en la Sagrada Escritura. Sigue diciendo este autor: no le toca a cada cristiano en particular sacar las verdades reveladas de las dos fuentes de la fe, que son las Sagradas Escrituras y la tradición. Esto le toca a la Iglesia, de cuyas manos hemos de recibir las verdades reveladas. Aquí hay un punto muy importante. Además de decir que la tradición está al nivel de la palabra de Dios, la tradición católica, a lo que él se refiere, dice que con todo y eso no le toca al cristiano individualmente investigar esos dos documentos, sino que le toca a la Iglesia interpretar esos dos documentos para el cristiano. Y por supuesto que la forma es interpretar la Escritura a través de la tradición para el cristiano, a través de la tradición católica. Sigue diciendo este autor: es imposible que la Biblia sola sea la norma de nuestra fe. Esto es importante que quede claro en la posición oficial católica que estamos exponiendo. Es imposible que la Biblia sola sea la norma de nuestra fe, porque, entre otras cosas que menciona, dice: no contiene todo lo que Dios ha revelado. Digo, entre otras cosas que menciona el autor aquí. No contiene todo lo que Dios ha revelado. Por eso es imposible que la Biblia sola sea la norma de nuestra fe. Sigue expresándonos este autor: si quisiéramos seguir solamente a la Biblia, sin la tradición, deberíamos, por ejemplo, celebrar todavía como los judíos el sábado en lugar del domingo. De paso, esto es muy curioso, interesante. Leí de José de Harbe, S.J., Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, Friburgo de Brisgovia, Alemania,
Libreros Editores Pontificios Imprimatur 1927, páginas 23 a la 25. Esta última declaración de este autor es interesante. Dice que si vamos a seguir solo la escritura, habría que guardar el sábado. Tema que estamos tocando en otras secciones y les invitamos a ver la doctrina bíblica respecto al sábado y qué dicen las propias autoridades católicas en relación al sábado. Y como respuesta a este autor, sí, así es. El cristiano que estudia solo la escritura y solo en ella se basa, debe guardar el sábado. Compartimos 100% eso. Otro autor, J. Rafael Faria, otro autor católico, dice: aunque la lectura de la Sagrada Escritura es muy útil y recomendable, no es indispensable para la salvación, contra lo que enseñan los protestantes. La razón es que el medio esencial escogido por Dios para salvar a los hombres es la predicación o enseñanza de la Iglesia. Repito esta declaración. Aunque la lectura de la Sagrada Escritura, nos dice J. Rafael Faria, es muy útil y recomendable, no es indispensable para la salvación, contra lo que enseñan los protestantes. O sea, contrario a lo que enseñan los protestantes. La razón es que el medio esencial escogido por Dios para salvar a los hombres es la predicación o enseñanza de la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo este autor? Que la lectura de la Biblia no es necesaria para la salvación porque lo que salva es el escuchar, el ajustarse a la predicación de la Iglesia, refiriéndose por supuesto a la predicación de la Iglesia Católica. Continúa diciéndonos él: si la norma de fe fuera solo la Escritura y no la enseñanza de la Iglesia, solo pudieran salvarse los que leen la Escritura. Y el argumento pareciera ser muy lógico. Repito, dice: si la norma de fe fuera solo la Escritura y no la enseñanza de la Iglesia, solo pudieran salvarse los que leen la Escritura. Conclusión inadmisible. O sea que solo podrían salvarse los que lean la Escritura, dice él. En efecto, continúa diciéndonos, hay personas que no saben leer o no tienen facilidad de procurarse una Biblia. ¿Cuál es el argumento de este autor? Él dice: si la posición protestante es correcta y es la lectura de las Escrituras lo que nos da salvación, entonces nunca se podrían salvar las personas o que no saben leer o no pueden o nunca han tenido una Biblia en su vida. Sí, eso es cierto. Si la presentación del argumento fuera sólida, pero tiene un defecto, es que no es la lectura de las Escrituras lo que salva, es el ajustarse a las enseñanzas de las Escrituras lo que nos salva, en palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39, testimonio de Jesús. Eso sí nos salva. Y el argumento de que si lo que salva es leer la Biblia, entonces las personas que no saben leer o que no pudieron aprender o por cualquier razón no pueden leer o nunca se procuraron una Biblia, nunca podrían ser salvas, cae por su propio peso, porque las personas para saber de las Escrituras no necesitan, valga la redundancia, necesariamente leer. Pueden oírla, pueden escucharla, aunque nunca la lean, pueden ser salvas. Si escuchándolas, a las Escrituras, lo que dicen de Jesús, y aceptan esas personas lo que las Escrituras dicen sobre Jesús como el medio de salvación para el ser humano, son salvas. Sí, pueden salvarse personas que nunca hayan tocado una Biblia, que nunca la hayan tenido en sus manos. Claro que pueden ser salvas, porque para saber lo que dice la Biblia no solamente puedo hacerlo leyéndola. Otro me la puede leer, que sí sabe, otro me la puede explicar. Así que el argumento carece de bastante solidez.
Leí de J. Rafael Faria, Curso Superior de Religión, Dogma, Moral y Culto, Apologética, Librería Voluntad Limitada, Bogotá, Colombia, 27 de junio de 1970, páginas 40 y 42. Otras declaraciones de otros autores católicos en relación a la posición de la Iglesia Católica respecto a la Biblia. Se nos fue el tiempo, nuestra media hora acostumbrada por sección, así que vemos lo siguiente en la próxima sección.